como familia por un año a vivir a Estados Unidos. Estamos viviendo en Miami y el año se acaba ahora, así que a mediados de julio ya volvemos a Chile. Y si es que hay una frase que más me dijeron cuando me estaba yendo de Chile, fue: en un año no pasa nada. Y va a volver y va a estar todo exactamente igual, así que no te preocupes, en un año no pasa nada. Y miren, el año que me tocó viviendo fuera de Chile, a pesar de que fui mucho a mi país y nunca dejé de trabajar por la Fundación Chile Mujeres en todo este tiempo, pero fue haber vivido este año fuera de mi país, fue algo por un lado muy difícil, pero a la vez también me da una perspectiva y un enfoque que espero volver a mi país a contribuir con esa mirada. Y en este año, que no pasó nada, tenemos, ¿cierto?, esta crisis social de octubre, con la manifestación más grande que ha tenido nuestro país, donde también vivimos actos de violencia, pero vivimos demandas muy legítimas por una sociedad más igualitaria, que es parte de lo que nosotros trabajamos, ¿cierto?, como Chile Mujeres, que lograr lugares de trabajo, oportunidades laborales más justas para la mujer en Chile, que finalmente es lo que te permite la gran herramienta de autonomía y finalmente de libertad. Hemos sabido muchos casos, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar, sobre todo ahora en el COVID, y la verdad es que muchos de esos casos son justamente porque la mujer no tiene autonomía económica y no se puede liberar de esta relación tan destructiva, porque no tiene cómo subsistir por sí misma. Además tenemos un 42% de hogares monoparentales, de ese 42%, sobre el 70% tienen jefatura femenina. Entonces, este año de demandas de mayor justicia que empezaron en octubre, con actos que, insisto, obviamente no nos dejaron felices, pero finalmente es cómo construimos una sociedad más justa. Luego, en marzo nosotros tuvimos la manifestación también más grande que ha habido por los derechos de la mujer. Estas imágenes son impresionantes, no fue solo en Chile, fue en muchos lugares del mundo, esta es la de nuestro país. Entonces seguimos con estas demandas por una sociedad más justa, más igualitaria para las mujeres. Y luego vino, ¿cierto?, el COVID, que nos cambió la vida a todos, donde fue un terremoto, donde las cosas que nosotros estábamos acostumbrados que dábamos por sentado, como que la única razón por la cual nuestros hijos no iban a ir al colegio o no iban a ir a una sala cuna porque estuvieran enfermos, y de repente no hay más colegio, no se puede ir a los lugares de trabajo, las personas que tienen que ir a sus lugares de trabajo están expuestos a un contagio que puede terminar siendo mortal, y la verdad que todo esto, toda esta circunstancia ha llevado a que el suelo, el camino por el cual estamos acostumbrados a transitar, cambió de rumbo de forma radical. Y tenemos que adaptarnos y ver qué hacemos frente a esto, qué hacemos frente a este COVID que está generando unos niveles de desempleo en todo el mundo. El fenómeno de desempleo, no hay país que se vaya a librar de esto. Y en Chile, específicamente, ya llegó lo que nos mostró el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, es que llegó al 15% la tasa de desocupación. Antes de ayer me reuní con Lorena Flores, que ella es la directora ejecutiva del Centro de Microdatos, y nos contaba que en un análisis más específico de los datos, en el Gran Santiago, de diciembre a marzo, se perdieron 300.000 empleos de diciembre para las mujeres, de diciembre a marzo, o sea, antes agarró un poquitito del principio del COVID. Y de esas 300.000 mujeres que en este periodo, que no era, insisto, o sea, ahora se han destruido mucho más empleos, apenas un 17% pudo salir a buscar trabajo. De todo ese universo que quedó sin trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué no pudo salir a buscar trabajo? Porque ¿con quién deja a los niños? ¿Quién se queda cuidando en la casa en estas circunstancias? ¿Quién se hace cargo? Entonces, estas 300.000 mujeres sin trabajo, que no están pudiendo salir a buscar trabajo, además que obviamente sabemos que no se están generando nuevas fuentes de trabajo, y un número que sin duda tiene que ser mayor, ahora que estamos en el mes de junio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué solución buscamos frente a esto? Y esto es algo que todos vamos a tener que tratar de ser creativos y ayudarnos entre nosotros. Para aquellos que
para aquellas mujeres y hombres que pudieron continuar trabajando, que bajó bastante también la tasa de ocupación laboral en el Gran Santiago, que un 68% de los hombres y apenas un 46% de las mujeres, el 40% dice que está teletrabajando. Por lo tanto, hay un 60% que estaría aún trabajando de forma presencial. Ahora, estas personas que están teletrabajando, a las mujeres se les hace mucho más difícil teletrabajar. Todas las que somos mujeres lo estamos viviendo, sabemos que es así. Si es que se les pregunta a los hombres y a las mujeres si tiene dificultad para realizar el teletrabajo, el 42% de las mujeres dice que sí, el 32% de los hombres dice que sí. Y si es que ha sido o no ha sido una buena experiencia el teletrabajo, para los hombres ha sido una mejor experiencia que para las mujeres. Por lo tanto, hay mayor dificultad para las mujeres para ejercer el teletrabajo, y a la vez ha sido una experiencia no tan buena para las mujeres. En general sigue siendo, hay un 42% que la sigue considerando buena. Estamos hablando de las mujeres que sí están teletrabajando. Ahora, esto es muy interesante porque la principal dificultad para las mujeres para realizar el teletrabajo es compatibilizarlo con el trabajo doméstico. El 47% de las mujeres dice, me está saliendo más difícil teletrabajar que los hombres, y tenemos 47% que es por razones domésticas. Para aquellos hombres que el teletrabajo le está saliendo un poco difícil, las razones domésticas son solo un 28%. Y para los hombres, ¿cuál es el principal problema de teletrabajar? Es la calidad de Internet. O sea, mientras a las mujeres el teletrabajo nos es difícil por razones domésticas, porque es cierto, tenemos que estar teletrabajando al cuidado de los niños, al cuidado de todas las labores que existen en una casa, aseo, cocina, lavado. Para los hombres la principal preocupación es Internet. Entonces, claramente acá estamos frente a un desequilibrio de las condiciones en las cuales estamos trabajando. Y si bien el 47% de los chilenos declara que debido a la pandemia ha aumentado la cantidad de tareas que cumplen en el hogar, y un 45% declara que está realizando tareas que antes no realizaba, esta distribución de tareas son muy distintas. Si es que vemos en el tema de la cocina, nosotros vemos acá que el mayor aporte que hace el hombre a las labores del hogar está en la cocina, que llega a un 30% de hombres que estarían cocinando, aportando con la cocina, siendo corresponsables en las labores del hogar con la cocina. Y tan solo un 18% que dice que está a cargo del cuidado de los niños. O sea, nosotros ahí en este gráfico, ¿cierto?, vemos lo que es naranja, cómo están las mujeres con respecto a las cargas del hogar y del cuidado, que no hay ningún equilibrio, no llegamos a la mitad en ninguna de las, ni en cocina, ni en asado, pero ni en aseo, ni en el asado y que va a estar mejor el hombre, ni en el lavado ni el cuidado de los niños. Entonces, además, obviamente que esta realidad lleva a que el 56% de las mujeres sienta que está trabajando más que cuando lo hacía en la oficina. O sea, la oficina solamente estaba cumpliendo su rol de su trabajo remunerado, y en cambio ahora, obviamente, la mujer está mucho más recargada. Y si se le pregunta si se siente agobiado por la cantidad de tareas que debe realizar en la casa, claramente también ahí se nos dispara la proporción entre hombres y mujeres. Y además, los trabajos con mayor participación femenina son los con menos posibilidad de teletrabajar o hacerlo desde la casa, lo que también genera un desequilibrio en el mercado laboral, porque esto significa que o van a perder sus fuentes de trabajo, o bien van a tener que hacerlo de forma presencial estando expuestas al COVID. Si vemos el servicio, todo lo que es el rubro, servicio y ventas de comercio, tenemos que el 65% en el caso de las mujeres, no lo puede hacer de forma por teletrabajo. El trabajo doméstico 97%, perdón, que 97% son mujeres, y el área de salud, que el 73% son mujeres. O sea, tenemos que en servicio y venta de comercio 65% son mujeres, trabajo doméstico 97% son mujeres, y área de salud 73% son mujeres. Y estos son los tres rubros con menos posibilidad de teletrabajar.
Ahora, ¿para qué hablar del trabajo en los servicios de salud? Tenemos que el teletrabajo apenas se puede hacer en un 33% de aquellas funciones que se realizan en los servicios de salud, y sabemos que las mujeres, ¿cierto?, son más, en Chile son el 72% de aquellos que ejercen funciones en los servicios de salud son mujeres. Ahora, esto es súper interesante porque un 95,3% de la empresa en Chile ha implementado el teletrabajo como por razones del COVID, y un 51% lo ha hecho de forma parcial y un 48% de forma total, ¿ya? Es decir, los que lo han hecho de forma parcial ha sido parte en la casa, parte en el lugar de trabajo, de forma total solamente teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el COVID? El COVID lo que hizo fue, definitivamente, produjo una ruptura total con la inercia cultural en la cual estábamos nosotros inmersos en el mundo del trabajo. Antes del COVID, apenas un 1% de las personas podía trabajar en alguna modalidad de trabajo a distancia, dentro de los cuales está principalmente el teletrabajo. Y con el COVID pasaron a ser un 40% de las personas que dicen estar teletrabajando. Por lo tanto, esas 80.000 personas, que eran este 1%, pasaron a ser más de 3 millones de personas que actualmente están en la modalidad de teletrabajo. Y queremos que el teletrabajo se quede, pero queremos que se quede de una forma distinta. Lo que estamos viviendo ahora, el teletrabajo, nosotros como Fundación Chile Mujeres hemos sido muy promotora del teletrabajo, tuvimos la oportunidad de participar en la redacción de la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo, y es una ley que establece muchas protecciones para las personas trabajadoras, le da todos los derechos individuales y colectivos nuestro Código del Trabajo. Por lo tanto, tenemos un marco legal que creemos que es un marco que protege, que equilibra muy bien la adaptabilidad laboral con la protección de las personas trabajadoras. Por lo tanto, queremos que se quede, pero queremos que se quede de una forma distinta, porque ahora estamos estresados. El 72% de las personas están estresadas, el 79% de las personas dicen que están trabajando más para la oficina, o sea, para su propio trabajo están trabajando más que cuando lo hacían en forma presencial. ¿Y por qué queremos que se quede? Pero de una forma distinta, en general, porque es una herramienta de entrada y de no deserción al mercado laboral, especialmente de aquellas personas que no quieren o no pueden estar todo el día fuera de su casa, muchas de las cuales sabemos que son por una razón cultural y también por una opción personal, las mujeres. Segundo, porque durante la pandemia es una razón para que no me tengan que suspender la relación laboral por la Ley de Protección al Empleo, y tampoco para que pongamos término. No me pongan término en mi contrato de trabajo, porque yo voy a poder seguir, por lo tanto, ejerciendo mis funciones. Y después de la pandemia, porque va a ser una gran herramienta de recuperación, tanto de trabajos como de recuperación económica para nuestro país, que es una herramienta de adaptabilidad laboral que trae muchos beneficios. La herramienta de adaptabilidad laboral trae un 67% efecto positivo en la productividad y un 80% que las personas estén con mayor compromiso. Sobre el 70% se ha demostrado que aumenta la felicidad de las personas cuando hay herramientas de adaptabilidad laboral. ¿Qué significa esto? Que el teletrabajo sea por una herramienta que le sirve a la persona trabajadora, que no sea por una imposición, sino que sea una herramienta para que las condiciones laborales se puedan adaptar mejor a sus necesidades personales, a sus necesidades familiares. Y ahí se producen todos estos efectos positivos de aumento de productividad, de mayor compromiso, de aumento de la calidad de vida, de felicidad de las personas. Ahora, para que el teletrabajo se quede, debemos crear una nueva cultura de trabajo, pero hoy, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias excepcionales, en medio de estas condiciones de estrés, en medio de todo lo que estamos viviendo, incluso condiciones de mucha soledad, todo es ahora, a pesar de lo irregular, de lo anormal, de lo absoluto, por decirlo de alguna forma, de la realidad que estamos viviendo,
es ahora cuando estamos generando la cultura. Es una cultura que va a trascender, por lo tanto tenemos mucha responsabilidad. ¿Cómo logramos, a pesar de todas estas situaciones anómalas, generar una buena cultura del teletrabajo? ¿Y la cultura qué es? La cultura es el conjunto de los modos de vida, de costumbre, de conocimiento y de desarrollo de una determinada época. Por lo tanto, implica cambio en las costumbres que estamos teniendo, implica cambio en los conocimientos que estamos desarrollando y que estamos adquiriendo, cómo nos estamos desarrollando y cómo están siendo nuestros modos de vida, nuestras formas de vida. Todo esto está cambiando y todos sabemos que está cambiando de una forma muy radical. Ahora, en los cambios en los modos de vida del teletrabajo, ¿cierto? Todos sabemos que ha producido una mayor fusión entre la vida personal, familiar y profesional, esos límites claros, lo hemos hablado en miles de webinars y columnas de opinión, etcétera, que estos límites que físicamente, ¿cierto?, estaban divididos de forma clara, ya no están, estamos todos en el mismo espacio físico, y esa mayor fusión produce, ¿cierto?, una mayor difusión de estos límites, pero a la vez nos ha mostrado distintas necesidades y realidades de las personas. O sea, esto de que la vida familiar, personal y profesional estén en el mismo espacio y que nos estemos comunicando muchas veces a través, ¿cierto?, de distintas plataformas, Zoom, etcétera, ha evidenciado la realidad de las personas y lo que hay por detrás de las personas que no estábamos viendo en los espacios tradicionales presenciales de trabajo. Y eso ha generado, o debiese generar, una mayor conciencia de la necesidad de que las empresas, las organizaciones, se adapten de mejor a estas necesidades y realidades diversas, distintas, que se han manifestado. Ahora, esta difusión de los límites, vamos a tener que redefinirlos, y la comprensión de las realidades y necesidades, vamos a tener que acogerlas en los lugares de trabajo a través de nuevos acuerdos. Y yo creo que acá, y todo esto va a ser parte de la nueva cultura que vamos a estar haciendo. Y yo quiero acá decir una cosa, si bien, por supuesto que la cultura trasciende la ley, yo les quiero contar un poco de cómo la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo y el dictamen de la Dirección del Trabajo que hizo con respecto a esta nueva ley aporta en la definición de estos límites. Y acá estamos en un tiempo súper importante, porque el 1 de julio las empresas van a tener que estar adaptadas a estos nuevos límites y a los nuevos acuerdos que te impone la nueva ley de trabajo a distancia. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer también hoy día a todos ustedes es darle a conocer esta ley para que conversen con las personas en la empresa en las cuales trabajan, y también después vamos a poder conversar con aquellas personas que no están adentro del mercado laboral, que están viendo esto también para ver qué podemos hacer y cómo poder también contribuir. Pero con respecto a aquellas personas que están en el mercado laboral, tienen la oportunidad de llegar a muy buenos acuerdos de aquí al 1 de julio con la empresa o la organización en la cual trabajan, y la organización empresa llegar a muy buenos acuerdos para adaptarse mejor a las necesidades, a la realidad de las personas. Entonces, primero, yo les quiero hablar de los límites que esta nueva ley impone. Primero que nada, la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo hace y establece una cultura de respeto a las jornadas, a la desconexión y a los descansos de las personas. Antes de esta ley, el artículo del Código del Trabajo que hablaba de teletrabajo lo excluía necesariamente de jornada laboral. Ahora una persona que esté teletrabajando puede tener jornada laboral, es decir, puede tener jornada parcial de máximo de 30 horas semanales o puede tener una jornada ordinaria de un máximo de 45 horas semanales. Además, esa persona va a tener un derecho de desconexión. ¿Qué significa esto? Significa que cumplida la jornada se va a desconectar, y si es que no está sujeto a jornada, va a tener un mínimo de 12 horas de desconexión en la cual la empresa, el jefe, los compañeros de trabajo no van a poder ponerse en contacto o no debiesen ponerse en contacto con esa persona para que realmente se pueda desconectar y tener su vida personal y su vida familiar. Y este derecho de conexión, por lo tanto, la ley establece con respecto a las personas que no están sujetas a jornada de 12 horas mínimo, y además aquellas personas que teniendo jornada
acuerdan distribuirla dentro de las 12 horas del día restante de la forma que mejor le acomode, ¿ya? Por ejemplo, podría ser 4 horas en la mañana, después descansar otras 4 horas y después tener otras 4 horas más. Pero siempre respetando este mínimo de 12 horas de desconexión. Los descansos, los fines de semana, los feriados, las vacaciones, hay que respetarlo, lo dice expresamente la ley. Todos sabemos que se debiese hacer, pero sabemos también que no siempre se hace, por lo tanto que la ley refuerce esto como una obligación de la empresa, respetar la jornada, la desconexión y los descansos de la persona, obviamente es una contribución a una cultura de respeto a la vida personal y familiar de las personas. Después, el respeto a los acuerdos. Son muchas las posibilidades de acuerdos que da la ley y ya vamos a entrar a ello. Y eso a mí me interesa mucho que los conozcan para que logren que las empresas pongan sobre la mesa estas distintas oportunidades. También la ley establece respeto a la vida privada, la intimidad y a la inviolabilidad del hogar, que vamos a entrar a eso. Y también el deber de profesional lo necesario para que las personas puedan trabajar. No hay que dar por sentado que tenemos lo necesario en la casa para poder cumplir de manera correcta con las funciones que mi empresa, ¿cierto?, me está exigiendo. Bueno, con respecto a la jornada de desconexión y descanso, ya lo vimos, hay límites de jornada ordinaria, ¿cierto? Y esto es súper importante porque el 79% siente que está trabajando más. Los límites de la jornada parcial, es decir, si una persona trabaja mediodía, que se respete ese mediodía. El límite de desconexión mínimo de 12 horas y las vacaciones, feriados y los días de descanso. Ahora, con respecto al respeto a los acuerdos, las partes, ¿qué es lo que pueden acordar? Es decir, empresa, organización y la persona. De la parcialidad del trabajo a distancia. Ahora, por supuesto, estamos en cuarentena, estamos en época de pandemia, pero ¿qué es lo que pasa? Que después vamos a poder optar por un trabajo, y tenemos que, todo lo que se pueda trabajar, que se teletrabaje, tenemos que proteger la vida y la salud de la persona, por lo tanto, ojalá que nadie que pueda teletrabajar esté trabajando de forma presencial. Salida de la cuarentena, digamos, mientras sigamos en pandemia, además, todas aquellas personas que puedan teletrabajar, por favor, que lo hagan, que la empresa les den esa posibilidad pasada la pandemia, pero terminada la pandemia, vamos a poder acordar, y también durante la pandemia, la parcialidad del trabajo a distancia, es decir, parte de la casa, parte en la empresa, no tiene por qué ser todo de la casa, todo de la empresa, podemos llegar a equilibrios mucho más favorables para adaptarnos mejor. Después de las distintas modalidades acordadas del trabajo a distancia entre una empresa y una persona, se pueden acordar distintas formas de trabajo a distancia. Por ejemplo, podríamos acordar que se trabaje 3 días a la semana entre una persona y una empresa, estamos hablando, que se trabaje o desde la casa 3 días a la semana y 2 en la empresa, o podríamos acordar que se trabajen 2 semanas al mes presencial y 2 semanas al mes a distancia, o podríamos acordar con la misma persona que se trabaje algunos periodos del año como enero y febrero a distancia, que cuando las personas no cuentan, los que somos padres, no contamos con los establecimientos educacionales, o las personas mayores, el periodo de invierno, que tienen más riesgo, ¿cierto?, de tener enfermedades respiratorias, o las personas con discapacidad para que no se tengan que trasladar. Pero entre una persona y una empresa se pueden establecer todas estas modalidades que yo les he dicho e ir alternando entre ellas, según los periodos del año, según las semanas, según los meses, siempre de acuerdo entre ambas, y obviamente que les sirva y se adecue a la necesidad de la persona trabajadora, y por supuesto que de esa manera esa persona pueda cumplir las funciones para las cuales fue contratada. Las jornadas o exentos de jornada, lo que les conté, tú por el hecho de estar teletrabajando puedes tener jornada laboral, total o parcial, ya con esta nueva ley ya no necesariamente vas a tener que estar exento de jornada, del límite de jornada ordinaria o el límite de jornada parcial. Por lo tanto, si para ti es importante tener una jornada, trata de acordar con tu empresa, o la empresa ofrézcale a las personas el que puedan acordar jornadas si eso le acomoda más. El saber que si que se trabaja por ejemplo, de 9 a 5 a 6 de la tarde, y que a las 6 de la tarde esa persona sabe que ya no le van a seguir demandando trabajo, puede ser una gran ayuda, y por lo tanto la jornada puede ayudar a esta realidad que el 79% siente que está trabajando desde la casa mucho más de lo que lo hacía presencial en la empresa.
Ahora, de las distintas formas de distribuir las horas de haber jornada, los que les conté, yo tengo una jornada, por ejemplo, de 8 horas diarias, podría trabajar de 8 a 12, después podría descansar porque necesito ese periodo, por ejemplo, para algo personal mío o por alguna razón familiar, dejar de trabajar de 2 a 4 y después volverme a conectar de 4 a 8, por ejemplo. Y devolver a las condiciones originalmente pactadas. Siempre cuando se pacta teletrabajo, si es que el trabajo fue presencial, se va, obviamente que no en tiempos de pandemia, pero en tiempos normales se va a poder demandar tanto por el trabajador como por la persona empleadora volver al trabajo presencial si es que la modalidad de teletrabajo no ha funcionado. Eso es algo que se puede volver, se mantiene ese derecho porque muchas veces a lo mejor se puede pactar teletrabajo, pero finalmente no nos está resultando. Ahora, este límite que establece la nueva ley, que es el respeto a la vida privada, intimidad e inviolabilidad del hogar, es súper importante. O sea, si tú estás teletrabajando, nadie puede entrar a tu casa si tú no quieres, ni tu empleador o empleadora para ver si las condiciones de seguridad, ni la dirección del trabajo, ni la mutual. O sea, a tu casa entran solamente si tú quieres que entre. Y es tan así que la dirección del trabajo dijo, ¿saben qué? Esto es un derecho constitucional, que es la posibilidad, la inviolabilidad del hogar. Ahora, si es que tú quieres que entren a tu casa porque quieres que te mejoren las condiciones de seguridad, que vean realmente si es que la silla que tiene o la mesa está con la altura, te fijas, para que todos terminamos ahí, todo para adelante, perfecto, pero siempre va a ser tu derecho como persona que entren o no entren a tu casa. Ahora, esto es súper interesante, que la nueva ley de trabajo a distancia establece que la empresa, si es que tú estás sujeto a jornada, ¿ya? O una persona que está sujeta a jornada, la empresa va a tener que establecer un medio de control. Y ese medio de control, la ley lo limita solamente al control horario. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos ha habido mucha polémica por ciertos software que la empresa le están poniendo a los computadores de las personas que están teletrabajando, que finalmente sacan pantallazos cada 10 minutos, pantallazo, y eso claramente puede ser una forma desproporcionada, puede afectar incluso la dirección del trabajo. De hecho, esto puede afectar la dignidad de las personas, puede ser infinitamente más invasivo que una forma de control presencial adentro de la empresa. Por lo tanto, la obligación de control que establece la nueva ley es solamente para medir las horas que esa persona ha trabajado. Por un lado, a ver si cumplió con las horas trabajadas, y por otro lado, si es que se le dio una carga adicional de trabajo y tuvo que trabajar más horas, que también que se les pague las horas extraordinarias. Por lo tanto, los medios de control que van a tener que implementar de aquí al 1 de julio la empresa es para jornadas solamente, deben ser proporcionales, conocidos por las personas, resguardando la intimidad y la privacidad, y además deben ser medios que estén aprobados por la Dirección del Trabajo. Ahora, con respecto al deber de proporcionar lo necesario para su trabajo, que también es una obligación que la ley le da a la empresa, a las organizaciones, la ley habla de equipo, herramientas y materiales, ¿ya? Y acá yo quiero extenderme un poquitito más, es también con respecto a los conocimientos. O sea, por ejemplo, una encuesta que hizo ICARE a las empresas socias de ICARE, los gerentes dijeron que el 45% de estos gerentes de personas considera que la principal barrera para el teletrabajo han sido la disponibilidad de equipamiento y el 27% de conocimiento del trabajo remoto. O sea, no todas las personas saben bien cómo, o sea, todos hemos aprendido. Yo cada vez que tengo que hablar o que conectarme a una reunión por una aplicación distinta, siempre tengo problemas. Entonces, las personas hay que capacitarlas, hay que enseñarles en estos distintos software, distintas aplicaciones, cómo trabajar, cómo conectarse, cómo relacionarse con su equipo, cómo realizar las reuniones online. Es decir, no demos por sentado que tienen los equipos necesarios, el computador necesario o distintas herramientas, y tampoco demos por sentado que todas las personas saben manejar esos diferentes programas, esos diferentes software. A ver, ¿qué recomendaciones
daría primero que nada, yo creo que es un muy buen momento, ya que el 1 de julio las empresas van a tener que tener este anexo de contrato para sentarse a conversar, para llegar a los mejores acuerdos dentro del marco legal de trabajo a distancia, no porque ahora se esté teletrabajando de una determinada forma, voy a tener que seguir teletrabajando de esa forma, si es que a mí no me acomoda, si es que ahora yo no estoy con jornada, por ejemplo, y cuando trabajaba de forma presencial sí estaba con jornada, puedo pedir teletrabajar con jornada ahora y que se ponga en mi anexo de contrato de trabajo. O, por ejemplo, cómo voy a poder distribuir esas horas de una mejor manera que se adecue a mí, cómo vamos a respetar, ¿cierto?, efectivamente, el derecho a desconexión. Esto es súper importante, o sea, trabajar también dentro de los mismos equipos y con las jefaturas, cómo vamos a respetar el derecho de conexión, cómo vamos a respetar las jornadas, como les decía, vamos a limitar los WhatsApp, acá necesitamos liderazgo, o sea, nosotros necesitamos que haya líderes que digan realmente, o sea, los equipos de trabajo, por favor, WhatsApp, mails, dentro de tal a tal horario. Esta persona de nuestro equipo trabaja solo la mañana, si es que hay un WhatsApp, déjelo por último escrito, pero lo mandan al día siguiente si no es urgente. Obviamente si hay una urgencia, esa persona va a estar disponible y el sentido común es como... las personas tienen criterio, digamos, o sea, obviamente que si es que hay una urgencia fuera de su horario de trabajo, va a responder, pero también si es que no es urgente, el que tengamos cierto celular y podamos mandar, puede generar un hostigamiento que de repente puede terminar en situaciones de acoso laboral, que eso ya sería aún más grave por la empresa. Por lo tanto, también es súper importante que estos límites se manejen bien para evitar el hostigamiento, para evitar situaciones de acoso que se puedan producir, que finalmente por ejemplo, las situaciones de acoso sabemos que afectan, o sea, ya estamos estresados, ya estamos superados. Imagínense que esto se suma a situaciones de acoso laboral, que es un riesgo real que se produzcan. O sea, esta desconexión y esta demanda insistente por el WhatsApp, ¿cierto? Todo el rato. ¿Y por qué me lo mandaste? No me lo mandaste. Ya, mándamelo ahora, por favor, O sea, ojo, porque además que si es que un gerente de una empresa realiza ese acto, es la empresa la responsable del acoso laboral y sexual. Bueno, sexual también puede pasar. Es la empresa la responsable. Entonces, mucho ojo con yo, por un lado, que me respeten de buena manera, decir, estos son mis horarios, estos son mis límites, y la empresa generar la cultura de respeto. No dar por sentado que sé lo que le pasa a mis compañeros de trabajo, ni lo que le pasa a mi equipo. O sea, si es que hay gente que depende de mí, hay muchas cosas que no me estoy enterando, eh, eh, yo creo que es un momento para conversar, ver que sí le ha gustado de trabajar de esta forma, que no le ha gustado, cómo podemos ayudar, qué límites nuevos podemos poner para que esa persona esté mejor. Hay que preguntarles y hay que hacer buenas preguntas. O sea, yo creo que tanto los equipos de trabajo mismos, con mis pares, como aquellas personas que tienen cargo de liderazgo, que son jefes o jefas de otras personas, piensen en hacer buenas preguntas y a sentarse a conversar para ver cómo están esas personas. Yo creo que las necesidades claramente acá son principalmente humanas, ¿ya? También de conocimientos tecnológicos, pero en estos minutos de pandemia y de encierro son principalmente humanas. Lo hemos dicho, tenemos que saber, y esta es una cifra que ha sido bien insistente, el 79% siente que está trabajando más, el 72% siente que está estresado. Entonces, lleguemos a acuerdos, sentémonos a conversar y siempre comprendiendo cuál es el espíritu de esta nueva ley de trabajo, estancia y teletrabajo, que es que las condiciones laborales se adapten mejor a las necesidades personales y familiares de las personas. Estos anexos que las empresas tienen que tener listo el 1 de julio para aquellas personas que están teletrabajando, son una oportunidad para conversar, para preguntar y para adecuar. Yo creo que quedémonos con esos 3 verbos: conversar, preguntar, adecuar, tanto con las personas como con los sindicatos. Los sindicatos tienen mucho que aportar en esta materia. Ahora, finalmente, quedémonos, ¿cierto?, en conocer estos nuevos límites que establece la ley, respetar estos nuevos límites, este nuevo marco legal
que nos da la ley con estas posibilidades de nuevos acuerdos, que ya se los dije, con jornada, sin jornada, cómo distribuirla ahora si hay jornada que sea total o parcial, parte de la empresa, parte desde la casa, que pueda hacer no solamente ciertos días, ciertas horas del día o ciertos días de la semana, sino también ciertas semanas al mes o ciertos periodos del año. Y puede ser con una persona más, acordar más de una forma de hacerlo. No nos olvidemos la dimensión humana, no nos olvidemos la dimensión humana, porque finalmente lo que tenemos que lograr ahora, gracias a esta mayor difusión de estos límites, ¿cierto? Que ya ha llevado a esta fusión entre la vida personal, entre la vida familiar y entre la vida laboral, que nos ha mostrado las distintas realidades, las diversas realidades de las personas que no estábamos viendo, que nos comprenda nos haga comprender que la persona es una sola, que no es divisible, que se desarrolla en distintas esferas, y esas distintas esferas ahora están unidas. Y esa parte humana que hemos visto, que todos lo hemos visto con compañeros de trabajo, ¿cierto? Cuando uno tiene reuniones, que le están dando, tienen su guagua, le están dando comida, por ejemplo, cuando uno hace la reunión, o los niños que se tiran encima, que uno está en una reunión que cree más o menos, está tratando de pasar así como profesionalmente serio, y los niños se te tiran encima y le empiezan a poner cara. A mí me ha pasado unas vergüenzas con mis niños, por eso para este webinar me vine a una oficina, me conseguí una oficina, porque no he logrado ese respeto que dijo la Cote Bots, que ya había logrado la separación de su espacio, que los niños lo respetaran en el webinar de la semana pasada. Yo no lo he logrado con mis niños, así que me tuve que ir de mi casa. Pero bueno, todos hemos conocido una dimensión humana, hemos visto situaciones de soledad, probablemente hemos conocido situaciones de violencia también, que están sufriendo principalmente mujeres, y eso nos tiene que llevar a humanizar la cultura. Yo quiero terminar esta presentación para que ahora podamos conversar entre todos. ¿Cómo voy a cerrar mi año acá viviendo en Estados Unidos? Y este año realmente con una tragedia, la muerte de George Floyd. Todos saben, ¿cierto?, este hombre afroamericano que por pagar con un billete falso de $20, es detenido por la policía, finalmente lo asfixian y muere, pero si no hubiera habido la muerte, por su muerte el país completo se alzó. Acá en Estados Unidos las manifestaciones han sido totales, de hecho hay toque de queda por esto, pero yo pienso, o sea, este movimiento que produjo George Floyd, que provocó una muerte, no sé si ustedes vieron el video, pero antes de que lo mataran, asfixiado, cómo lo denigraron como persona. Lo sentaron en la calle al frente de todo el mundo, lo pararon, después lo tiraron al suelo, de guata. ¿Cuál es la necesidad de denigrar a una persona de esa manera? O sea, además después lo terminan ahogando y asfixiando, pero yo pienso, es necesario por una detención estar tratando y hacerlo de esa forma. Esto es un caso súper extremo, pero que también nos tiene que llevar a analizar cómo estamos tratando al prójimo. Y acá, y también cómo sociedad estamos construyendo nuestro país en Chile, yendo más allá del tema laboral, que nos puede pasar, y probablemente lo estamos haciendo, ¿cierto?, con personas con un color de piel diferente al nuestro, con los haitianos que han llegado a Chile. Y a mí me impresiona mucho, porque yo vinculando a esto de George Floyd, porque cuando uno es chileno y se viene a vivir para acá, para Estados Unidos, uno siente que los afroamericanos son parte de Estados Unidos, y resulta que no siempre no se sienten todos así, para nada, y increíble que en un país desarrollado siga habiendo esta discriminación, esta segregación. Y a mí me impresionó mucho para la Navidad que Tatiana, que es una niña que está siempre ahí a la entrada del edificio en que nosotros vivimos, lo que acá llaman el front desk, que es una mujer encantadora, alegre, que uno entra al edificio, ahora no, porque no se puede, pero te abrazaba, te alegraba el día. Y nos mandó para Navidad una carta a nosotros como familia, y nos dijo: gracias
con un regalo mucho mejor más encima del que nosotros le estábamos haciendo a ella, y me dijo, gracias porque ustedes me hacen y me tratan como persona, y por eso los quiero mucho. O sea, hay personas que en un país desarrollado como Estados Unidos, y en país como el nuestro, como Chile, sienten que los demás no lo están tratando como persona. Entonces, humanicemos los lugares de trabajo y humanicemos nuestra cultura, porque este tipo de tragedias como el de George Floyd nos están diciendo hay personas que no estamos tratando como personas y hay personas que nos están sintiendo tratadas como personas. Entonces, es un llamado, esto es una invitación a que todos hagamos un esfuerzo por humanizar, por dignificar nuestros lugares de trabajo y también dignificar y humanizar nuestra cultura en general y nuestra relación con los demás. Así que muchas gracias por esta paciencia y este tiempo de escucha. Yo me voy a salir de acá para que podamos empezar una conversación entre todos. ¿Estamos? Francisca, sí, Francisca. Muchas gracias por esta presentación, por el llamado que nos haces a que humanicemos los espacios de trabajo, a que dignifiquemos los espacios de trabajo y sobre todo ya a puertas de la ley que tenemos que conversar en el comienzo de julio, es a conversar. Este llamado a que la conversación en los espacios de trabajo es donde vamos a lograr construir las nuevas las relaciones laborales de excelencia. Muchísimas gracias por tu presentación. Comentarles también a todas las personas que están conectadas de que Francisca nos va a compartir su presentación y la vamos a dejar colgada en nuestra página web, la página web de la Fundación Carlos Vial, y ahí la van a poder descargar para poder ver los datos y poder profundizar en esa materia. En esta ya segunda parte del webinar, el día de hoy queremos innovar en la manera de hacer las preguntas y Francisca nos ha propuesto y nosotros hemos tomado ese desafío de poder ir abriendo el micrófono a las personas que quieren hacer alguna pregunta de manera tal que sea más cercano. Entonces, para poder hacer esto bien y nos podamos escuchar, la metodología va a ser la siguiente. En la parte, aquellas que estén con computador, aquellos y aquellas que estén con un computador, en la parte superior derecha de sus pantallas hay un icono que es un chat, que es un globo con unas líneas al medio. Ahí va a estar el chat y ustedes pueden escribir ahí, oye, tengo una pregunta o quiero pedir la palabra, y vamos a ir dando la palabra a cada persona en el orden en que vayan escribiendo. Para aquellas que están desde un teléfono celular, en su teléfono celular van a tener en la parte de arriba, en la parte superior, va a estar la imagen, todo lo que está ocurriendo ahora en la pantalla, y luego hay una wincha blanca en la mitad, donde también está el icono de los mensajes del chat, y ahí también lo pueden pinchar y escribir que quieren hacer una palabra, y de esa manera vamos a ir abriendo el micrófono. Entonces, veamos qué personas ya han pedido, si es que hay alguien que ya ha pedido la palabra. No, por ahora, no, Daina es la última, así que si hay alguna persona que quiera pedir la palabra, por favor escríbalo en el chat y ahí podemos ir dando la palabra. Ignacio Pacheco nos dice gracias por la información, Francisca, y por el aporte de la Fundación de la señora Marisabel. Gaby Claro nos dice gracias, Francisca, qué valiosa investigación que permite traer datos objetivos a esta conversación. Miriam Gómez nos dice felicitaciones por la presentación, Francisca, y a la Fundación. Natalie Trachtman nos dice, y el racismo no solo en los Estados Unidos, sino que nosotros también vivimos día a día de otras formas, que era el llamado que nos hacía al final también de la presentación, bueno, Francisca. yo tengo una pregunta, Isabel. Estupendo. Adelante. Hola, o sea, yo misma, Francisca, pero ¿cuál sería, frente a todos los acontecimientos, frente a esta nueva ley, frente a lo que está pasando, cuál sería el rol de la mujer o en hechos concretos? O sea, ¿qué deberíamos hacer como mujeres para poder aportar a la construcción de la sociedad que todos esperamos, de la sociedad, de una sociedad más igualitaria, sabiendo que nunca, o sea, que las cosas no son iguales porque la gracia también está en la diversidad y en que seamos todos distintos, pero en el acceso a oportunidades, o cuál sería el rol de la mujer en este momento
pensando en las dirigentes sindicales que nos están viendo, pensando en trabajadores, pensando en líderes, pensando en ejecutivas. Tienes que... Ahí, sí. Bueno, yo creo que el rol que tiene la mujer es simplemente es fundamental. O sea, yo creo que esto que también más hombres estén todo el tiempo en la casa, ha permitido que ellos vean, si bien están, la palabra no es ayudar, es lamentablemente aún ayudar, perdón a los presentes, pero tenemos que llegar a ser corresponsables, eso es lo que todos buscamos y todo lo que queremos, pero si bien el hombre se está involucrando mucho más en el cuidado de los niños, yo lo veo, o sea, por más que esta estadística diga que a nivel cierto nacional solamente el 18% dice que está a cargo de los niños, porque siente que la principal a cargo sigue siendo la mujer, de todas formas está realizando ese hombre más cosas con sus hijos, más compromiso, también está haciendo más actividades dentro del hogar, están aportando más. Y yo creo que primero que nada es realmente lograr que tomen conciencia tanto los hombres como nuestra sociedad del trabajo, de la importancia del trabajo y el valor del trabajo no remunerado. Y ahí las mujeres tenemos que como tratar realmente de la mejor manera posible, de que se involucren y que sea lo más corresponsable y también de tener conversaciones con los hijos, con las parejas, del sacrificio que significa todo esto y que muchas veces, claro, ahora lo están viendo, pero resulta que antes, como prácticamente la enorme mayoría, prácticamente todos los trabajos que realizaban los hombres era el día completo, no veían este esfuerzo día a día. Entonces yo creo que lo primero es que como mujeres logremos visibilizar lo que es el trabajo doméstico, el valor que tiene el trabajo doméstico y que realmente de alguna forma involucremos cada vez más, ¿cierto?, las mujeres que tienen a pareja en este rol. También aquellas mujeres que no viven con los padres de sus hijos, también, o sea, obviamente si es que ese padre es un buen padre, que tiene un buen trato con los niños, generar espacio para que estén más con ellos, porque ahora tanto los padres como los hijos van a estar más en la casa, o sea, y por lo tanto van a haber más días a la semana que ese padre va a poder estar con los niños, porque no va a estar todo el día en el trabajo. Entonces también abrirles espacio a aquellos padres que viven en un lugar distinto de sus hijos de forma habitual. Y yo creo que el liderazgo, yo creo que las mujeres tenemos que tener a través de mecanismos de comunicación, de buenos diálogos, este llamado. O sea, realmente da lo mismo que yo no sea la jefa. Yo, por el hecho de trabajar con personas o trabajar en algún lugar, yo tengo el derecho a pedir que nos sentemos a conversar. Y ese es un gran llamado. O sea, sientan ustedes que ustedes tienen ese derecho, tienen esa posibilidad. Y si es que el jefe o la jefa o el resto del equipo no me invita a dialogar, no me invita a conversar, yo lo hago, pues yo genero, yo digo, ¿sabes qué? Sentémonos a conversar, necesitamos conversar, conversemos cómo estamos, conversemos cómo nos podemos adecuar más, está esta nueva ley, de un montón de posibilidades, hagámoslo. O sea, mi llamado es decir, no esperemos que otros nos inviten. Hagamos nosotros la invitación. Y no porque yo no sea la jefa o el jefe, no voy a poder hacer la invitación a mi jefa o mi jefe o a mis compañeros de trabajo. Eso yo creo, bueno, es infinito el rol, Isabel, que tenemos las mujeres. Yo creo que el valor de la mujer está en todas las dimensiones de la sociedad, pero si pudiera hacer como dos ideas fuerza, sería abrir estos mayores espacios para el hombre, para que esté con sus hijos, si es que no viven juntos en la casa, y esa mujer está tranquila, obviamente, que sus hijos estén con el padre, y por otro lado, es que sean líderes del diálogo, de la conversación y de estos acuerdos, independiente del cargo que tengan en la organización. Bueno, yo creo que ahí hay un tema súper importante. ¿Ustedes me escuchan? ¿No? ¿Sí? ¿Con eco me escuchan?
Dale. Yo creo que hay un tema tremendamente importante en el diálogo. Yo creo que si hay algo que la crisis nos ha permitido es que que tenemos que conversar, y yo creo que hoy en día la gente está más abierta a conversar también. Por lo tanto, es súper importante que todos ustedes al interior de las empresas conversen, porque también es una retroalimentación para su mismo jefe de lo que está pasando con otros, porque es muy probable que lo que te está pasando a ti le esté pasando a otro. Entonces es muy importante tener esa retroalimentación para que ir cambiando también y hacer empresas más inclusivas, más generosas, más sanas. Y la otra cosa que creo súper importante, Francisca, también, es el valor de los hijos grandes. En el fondo de que sean igual de responsables en la casa, en el sentido de las tareas, de ir inculcando nosotros mismos, algo que los padres nuestros no nos inculparon, en mi generación por lo menos, de ir inculcando la importancia de tanto de la participación masculina. Hoy en día se ve en la gente joven, hay muchos hombres que cocinan, antes los hombres no cocinaban. Y todo ese tipo de cosas ha pasado con la generación más joven, pero es muy importante de ir reafirmándola de alguna manera. Isabel, y de esto yo creo que tú tienes un gran punto, o sea, yo creo que esta es una oportunidad para educar en la corresponsabilidad. De todas maneras, yo les contaba, yo tengo 2 niñitas de 16, de 13, y tengo a mi hijo hombre de 8, y el que estén todo el día al desayuno, al almuerzo, teniendo que, con el tema del aseo, del lavado, la comida después, eso, yo por lo menos yo lo veo como madre, o sea, mi hijo me ayuda igual que mis hijas. Tienen la misma capacidad, no hay ninguna diferencia basada en el sexo masculino que les impida ayudar de la misma forma. Todo es construcción cultural, entonces yo creo que aprovechemos también esto, o sea, de educar a nuestro hijo en corresponsabilidad y dejar ese legado a estas generaciones que después van a ser los padres de las generaciones que vienen. Yo creo que la oportunidad que tenemos ahora, teniendo, ¿cierto?, todo el día sin colegio los niños en la casa, y a nuestras niñas en la casa, es una oportunidad para educarlos en corresponsabilidad que nunca más se va a tener. Así que muy bueno tu punto, Isabel. Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Gracias por las reflexiones, Francisca. Tenemos una pregunta de Patricia Nasser, nos comenta en el chat de que tiene una pregunta, así que Patricia, te damos la palabra, puedes habilitar tu micrófono para preguntarle directamente a Francisca. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre, como lo decía, es Patricia Nasser, trabajo en el Laboratorio Chile, pertenezco al sindicato número 3 del laboratorio, y también pertenezco al Consejo Ejecutivo de la Central Nacional de Trabajadores UNT. Y mi pregunta tiene relación justamente con ese ámbito, con el ámbito de lo sindical. Pero antes me gustaría hacer un comentario, un alcance a algo que tú hiciste mucho hincapié en el sentido de el desarrollo que necesitamos tener para lograr incluir a las personas y hacerlas sentirse y tratarlas como personas en todos los ámbitos. Nos ejemplificaste muy bien con una anécdota tuya, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Yo pienso que eso también tiene mucho que ver, más que con el progreso, con la evolución de las personas, tiene que ver con evolución humana. Entonces, es bueno que tengamos claro que no solamente es necesario el progreso económico, es obviamente que es fundamental, ¿cierto? Tener aseguradas las necesidades básicas que se logran con el progreso económico para lograr también tener en paralelo una evolución como persona. Y a eso es a lo que hace falta mucho hacerle hincapié. Y te quería también pedir que nos desarrollaras un poco más la idea que tienes tú respecto a algo que lo señalaste de pasada, y que es la importancia de las organizaciones sindicales en este proceso. Gracias, Francisca.
Gracias, Patricia. Bueno, las organizaciones sindicales es algo que nosotros venimos trabajando hace tiempo y tratando de impulsar con organizaciones sindicales que empiecen a poner sobre la mesa de las negociaciones colectivas temas nuevos que el marco legal se los da. O sea, nosotros sabemos que las organizaciones sindicales pueden ¿cierto?, buscar acuerdos no solamente con bonos, no solamente con alzas de las remuneraciones o con más días de vacaciones, que lo cual es absolutamente legítimo porque una de las principales razones, digamos, o la principal razón por la cual la mayoría de las personas trabaja es porque necesita un sustento económico con lo cual mantenerse a sí misma y a sus familias. Pero todas las otras materias que son materias humanas, de corresponsabilidad parental, de adaptabilidad laboral, los pactos de adaptabilidad, por ejemplo, la titularidad de los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares, lo tienen los sindicatos. Finalmente, basta con un sindicato que acuerde con esa empresa que se pueden hacer los pactos de adaptabilidad para que ese sindicato le abra la puerta a todas las personas trabajadoras, estén sindicalizadas o no sindicalizadas, para que puedan realizar los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares, que te da un nivel de adaptabilidad para que la empresa se adapte a las necesidades familiares o personales enormes, y ese poder lo tiene en primer lugar el sindicato. Entonces, primero, Patricia, es que los pactos de adaptabilidad, la exclusividad, los tienen los sindicatos para trabajadores con responsabilidad de familia. Entonces, mi primera invitación es que pongan sobre la mesa los pactos de adaptabilidad. Eso es una gran herramienta que puede ayudar a muchas personas, y los sindicatos, al acordar cualquier sindicato, le abre la puerta a todas las personas de la organización. Segundo, y que empiecen a poner sobre la mesa más otros temas. O sea, yo creo que finalmente las personas, son tantos los cambios, Patricia. Por ejemplo, yo pienso ahora que hay tanta conciencia de lo que son los traslados de un lado a otro por el tema de la pandemia, pero resulta que antes había otra pandemia, que eran las 4 horas diarias que mucha gente se desplazaba. Entonces, por ejemplo, una organización, no sé, por ejemplo, una organización, una empresa que tiene distintas oficinas, distintas sucursales, en distintos lugares de Santiago, por ejemplo. ¿Se han sentado a ver cuál es la que más le queda cerca de la persona para que esa persona tenga que trasladarse menos tiempo? O ahora, por ejemplo, la posibilidad, Patricia, que tienen para llegar a estos acuerdos de la nueva ley de trabajo a distancia. En el anexo que tienen que tener la empresa el 1 de julio, tú puedes establecer las condiciones de trabajo durante la pandemia y después post pandemia. Entonces, ahí una invitación, o sea, ojalá, Patricia, ustedes lideren ese tema y digan, oye, sentémonos a conversar, están todas estas posibilidades de la ley, y veamos, le pido a usted, empresa, que pongamos sobre la mesa cuáles de estas opciones de trabajo parcial post pandemia la gente a lo mejor puede, porque la función lo permite, y quiere. Entonces, ustedes tienen todas las facultades legales, y ahí, y yo siempre siempre he pedido que por favor más mujeres estén en los sindicatos, que se empoderen las mujeres en los sindicatos, porque yo sé que las mujeres van a poner estos temas más encima de la mesa y van a cambiar un poco la inercia de los temas habituales que los sindicatos estaban poniendo. Eso, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Francisca, por Oye, perdón, yo después les puedo dejar mi mail, cualquier cosita me escriben, ¿ya? Fabuloso. Oye, también nos escribió en el chat Tatiana Álvarez. Tatiana, tú también tienes una pregunta, que te damos entonces la palabra para que puedas prender tu micrófono y puedas hacérsela directamente a Francisca. Tatiana. Tatiana, ¿estás por ahí? Te vemos con el micrófono abierto, pero no te vemos a ti ni te escuchamos. Si quieres te puedo apoyar, Tatiana. Entonces, dentro de lo que nos estaba preguntando, Tatiana decía, creo que las mujeres profesionales tenemos un rol fundamental y podemos aportar muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso
para que se nos den los espacios en lo público para poder hacerlo. ¿Cómo llevar nuestras ideas, nuestras visiones y nuestras propuestas a lo público? Yo creo, Tatiana, te estás refiriendo a para hacer propuestas de políticas públicas, para que las decisiones que en el fondo se estén tomando. Ahora, bueno, yo creo que si es que hay algo que se está haciendo ahora es justamente intentar escuchar a la mayor cantidad de personas para tomar esas decisiones. Ustedes saben que han habido un montón de iniciativas para hacer propuestas, para ver cómo salimos de esta crisis. Yo soy parte de una que se llama, de una corporación que estamos armando, que se llama Un Camino Posible, que fue liderado por la Javiera Pará, por Bernardo Larraín, que está también Alejandro Aravena, Juan de Reche, bueno, en fin, son 35 personas que lo armaron, muy transversal todas, y justamente lo que se va a hacer, para hacer propuestas, se van a hacer distintas instancias para recabar la opinión de las personas en distintos temas. O sea, dar a conocer que se está escuchando y que esas personas puedan ir a exponer a una más de tanta instancia que hay, que es Un Camino Posible, y en base a eso, a recoger la opinión de las personas, que vamos a generar camino para hacerlo, y en su momento obviamente lo vamos a dar a conocer. Yo creo que hay que acercarse. Yo creo que toda la organización, todas las iniciativas que existan tienen que abrirse a escuchar. Si que yo quiero que me escuchen, también tengo que empezar a hacer como un poquito un mapeo de qué se está haciendo. Ponte tú, bueno, está Un Camino Posible que vamos a escuchar, yo feliz, las personas, les puedo dejar mi mail después por si nos quieren dar sugerencias. Y también, por ejemplo, está una iniciativa, no sé si es que alguno se ha inscrito, pero yo me inscribí, que tenemos que hablar de Chile, que te contactan con 5 personas del país, totalmente distintas a ti, donde te hacen una serie de preguntas, y esas preguntas pues se van a procesar y también se van a sacar propuestas de políticas públicas. Es súper fácil, uno se inscribe en la página web de Un Camino. Está en la página web de la Fundación. Tenemos que hablar de Chile, se llama. Tú te inscribes, te demora 5 minutos, y ahí también tienes una instancia para dar a conocer. Y yo creo que una súper buena forma de nosotros mostrar, bueno, como Chile Mujeres estamos bien metidos en temas de políticas públicas, y hay que hacerse escuchar, o sea, escribir cartas, están las redes sociales, que son una gran plataforma para que puedan escuchar la voz de uno, llamar y contactarse con organizaciones que estén trabajando en temas, unir fuerzas con distintas personas, distintas organizaciones. Pero yo creo que si es que hay una de las cosas buenas de este minuto, es que las diferentes instancias que se están haciendo para hacer propuestas de política pública está justamente en escuchar a las chilenas y los chilenos, y ahí llegar a esos lugares. Cualquier cosita después me puedes escribir un mail y ahí te puedo dar más información. No sé cuánto rato estamos ya. Nos quedan algunos minutos y le vamos a dar la palabra a Daine Rosales, que es periodista de la Fundación Carlos Vial y estuvo recopilando las preguntas que nos llegaron cuando hicieron su inscripción. Cada uno y cada uno de ustedes, cuando se inscribió para este webinar, había un espacio donde colocar su pregunta, nosotros las recopilamos, las juntamos y Daine nos va a comentar algunas de esas preguntas para Francisca. Daine, te dejo con la palabra a ti. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, primero saludarlos a todos y agradecer, Francisca, por contarnos tu experiencia frente al rol que tenemos las mujeres en este tiempo de crisis, considerando que vienen tiempos sumamente delicados. Entre las preguntas que estuve compilando, hay una, me parece bastante interesante, frente al aumento del desempleo. Algunos de los participantes en su registro de inscripción preguntaban, ¿qué recomendarías, considerando el aumento del desempleo de muchas mujeres profesionales que se van a ver afectadas ante esta situación? ¿Qué recomendaciones le darías tú?
primero, la primera recomendación que yo les daría es que aquellas personas, aquellas mujeres que todavía tienen trabajo, tratemos de aguantar, porque hay el nivel de carga con que estamos las mujeres en este minuto nos puede llevar, y estoy segura que así ha pasado, porque uno lo puede concluir de las cifras de desempleo que hay, y como le contaba esta cifra de Microdatos de la Chile, de 300.000, y que apenas el 17% salió a buscar trabajo el periodo diciembre-marzo. Imagínense ahora esa cifra como está. Lamentablemente no tenemos data muy actualizada, pero en ese sentido, que tratemos de aguantar, tratemos que nos ayuden lo más posible. Si tenemos algún tipo de personas que vivan con nosotros, nos sumamos toda la carga, y tratemos de aguantar y no desertar. Eso es lo primero. Otro, para no desertar, también hacer el llamado a la empresa y conversar con la empresa para que se adecue mejor a mis necesidades. Ustedes tienen esa herramienta legal, úsenla. Y tercero, para aquellas mujeres que están fuera del mercado laboral o que por esta crisis van a quedar fuera del mercado laboral formal, yo creo que, bueno, siempre hay mujeres que tienen capacidad de emprender cosas nuevas, pero aquellas personas que quieran, si tú me dices qué sectores claramente se van a ver fortalecidos, yo creo que todos tenemos la película más o menos clara, o sea, todo lo que es comercio online, o sea, a lo mejor capacitarse en eso, lo que es venta online, ponte tú, lo que es delivery, todo lo que pueden haber emprendimientos de delivery, pueden haber funciones de delivery, todo lo que es logística, todo lo que es comercio presencial claramente está ahora prácticamente neutro, o sea, ahí como con signos vitales como muerto, pero algo se va a reactivar, pero claramente el comercio online va a quedar súper fuerte, la venta online súper fuerte, así que ahí yo creo que si es que hay alguien que como que tiene dedos para el piano para eso, yo me metería a informarme, tratar de capacitarme en eso de todas maneras. Y hay otra, obviamente, y también todo lo que es software, o sea, todo lo que son las plataformas, todo lo que es software también es algo que a lo mejor este minuto, para capacitarse, informarse, puede ser algo que también va a tener claramente posibilidades de todas maneras de trabajos formales, tanto ahora como post pandemia. Gracias, Francisca. ¿Se escucha como doble? Yo te escucho bien. Perfecto. Tenemos otra duda planteada respecto a la crisis que ha tenido, que ha derivado esta crisis sanitaria. Esta pregunta va derivada frente a las emociones. ¿Cómo podemos sacar a las mujeres del encierro y la desmotivación, potenciar sus habilidades y cómo dar y recibir más felicidad y seguridad en tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que, a ver, es súper difícil dar un consejo así, porque cada mujer y cada persona está viviendo esto de forma súper distinta, pero yo creo que hay ciertas cosas en común, ¿no? O sea, yo creo que la sensación de encierro todos los tenemos, la sensación de aislamiento todos los tenemos, y yo creo que obviamente esto produce estados de ánimo súper vulnerables. O sea, yo misma he sentido de repente que soy una montaña rusa anímicamente. Bueno, primero saber que estamos todos en la misma, y segundo, mientras estemos encerrados, hay dos momentos: mientras tengamos que estar encerrados y cuando ya podamos empezar a salir. Yo creo que mientras estemos encerrados, generar y mantener los vínculos tanto con nuestros seres queridos, como con nuestro equipo, con la gente con la cual trabajamos. O sea, y aquí también un llamado a las empresas y a los líderes, que la gente necesita, que es importante sentir que pertenecen a algo. O sea, si es que alguien estaba feliz trabajando en un trabajo, en una organización, se genera una sensación de un sentimiento de pertenencia, y que ese sentimiento de pertenecer a algo no se pierda durante la pandemia. Yo creo que eso es súper importante, o sea, que los líderes mantengan el vínculo y mantengan el sentimiento de pertenencia.
Lo otro es conversar. Yo creo que la gran herramienta es conversar con nuestro equipo, conversar con nuestro jefe, conversar con nuestros familiares, y nos vamos a dar cuenta que no estamos solas en esto. Y luego, post pandemia, yo creo que es volverse a abrir dentro de las posibilidades paulatinas que nos van a ir dando, tanto físicamente como empezar a salir de la casa. Por ejemplo, yo veo con mis niños ya no quieren salir, acá vivimos en un departamento, no quieren salir del departamento ya, cayeron en una inercia como de aislamiento. Entonces, hay que forzarlo para que salgan. No sé qué nos pasa a los seres humanos, pero quedamos ahí como en el refugio, como que no nos movemos. Entonces, hacer un esfuerzo para salir a caminar, y ver al vecino que tengo al lado, y bueno, y ahora, ¿cuándo nos vamos a poder juntar físicamente con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuándo nos vamos a poder juntar físicamente con nuestras familias que no viven con nosotros en la misma casa? No lo sabemos, pero cuando estén esa posibilidad de hacerlas, de todas maneras, con las medidas de cuidado para no contagio, pero tratar de hacerlo de todas maneras. Francisca, nos siguen llegando preguntas al chat. Aquí nos escribe Macarena, dice que tiene problemas para conectarse al micrófono, pero hace la siguiente consulta. Quería hacer la siguiente consulta sobre la situación en caso de que una mujer embarazada y encontrándose en suspensión de contrato previo al embarazo, puede mantener a esa persona con suspensión y rebaje de sueldo, o bien pasa directo a prenatal. Una pregunta bastante técnica. Francisca. No sé si se refiere al prenatal o al postnatal, pero a ver, los derechos maternales no se pueden ver afectados en nada. Y ahí claramente hay un tema súper significativo, porque a ver, esa mujer va a seguir teniendo fuero, si es que la empresa sigue funcionando, no se la puede despedir. Si la empresa quiebra, por ejemplo, tiene su derecho al fuero, va a haber que pagarle el tiempo que tenga. Y con respecto al prenatal y al postnatal, se respeta íntegramente. O sea, ustedes saben, ahora se está discutiendo una ley, pero si esa ley no llegara a salir de extensión del postnatal, el prenatal, ¿cierto?, de estas semanas previa al parto, y después tenemos los 6 meses posterior al parto, eso se tienen que pagar de forma íntegra, y eso es un subsidio del Estado. No te lo paga la empresa, lo que puede pagarte la empresa voluntariamente es la diferencia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si el subsidio del Estado llega a un máximo de 1.700.000 pesos y tu sueldo es mayor a eso, la empresa voluntariamente te puede pagar los 300.000 pesos para llegar a los 2 millones, por ejemplo, que es tu sueldo líquido. Pero el prenatal, el postnatal lo paga el Estado y se paga de forma íntegra, y no puede haber durante el prenatal ni el postnatal la suspensión del contrato, porque estás bajo prenatal y postnatal. Por lo tanto, lo que existe hoy en día para prenatal y postnatal sigue funcionando exactamente igual que pre-pandemia y pre-ley de protección del empleo. Muchas gracias, Francisca. Nos escribe Salomé otra consulta a través del chat. Dice lo siguiente: respecto a una mujer trabajando en el mismo cargo de un hombre y ganando menor sueldo que este, ¿las empresas aprovecharán de emparejar el sueldo o le bajarán a ambos el salario? ¿Qué opinas sobre esto y cómo se puede regular? Ya, hay una cosa súper importante. La nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo, no te pueden bajar el sueldo por el hecho de que tú estés teletrabajando. Es una protección a la persona trabajadora, ¿ya? Por lo tanto, si es que se acuerda teletrabajo, que se tiene que acordar teletrabajo en este momento, o después, post pandemia, voluntariamente acordar un teletrabajo parcial, por ejemplo, no se te puede rebajar el sueldo, ¿ya? Por lo tanto, aquellas empresas que hayan
que las personas hayan ido a teletrabajo y se le haya rebajado el sueldo, van a tener que revertir eso, ¿ya? Porque esta ley está aplicable desde el 1 de abril, es una ley vigente, por lo tanto, a partir del 1 de abril, las empresas no pueden decir, ok, usted se a teletrabajo con una remuneración menor. Eso es punto, el primer punto. Segundo, con respecto a la brecha salarial, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Y ¿qué es lo que me gustaría decir? ¿Qué es lo que van a hacer las empresas? Yo creo que hay una ley, las empresas tienen que saber que hay una ley que puede ser perfectible, por supuesto, pero que si una persona está ejerciendo, ¿cierto?, un mismo cargo, tiene que tener el mismo sueldo. Ahora, por supuesto que pueden haber, sea hombre o sea mujer, ahora pueden haber ciertos factores que si es que una persona es más productiva que la otra, que tiene más ventas, etcétera, a lo mejor, claro, efectivamente tiene un adicional mayor para premiar a la persona más productiva, que también está bien, pero el espíritu de la ley de igualdad salarial es que a igual cargo, aunque no lo diga expresamente, es igual sueldo. Por lo tanto, yo creo que ahí la empresa tiene que tener harta conciencia, porque no solamente un tema ético-moral, sino que también es un tema legal. Que me gustaría a mí, por supuesto, que es una de las injusticias más grandes que existen, que trabajemos lo mismo, incluso que seamos más productivas y ganemos menos, y pasa en todos lados. O sea, incluso, por ejemplo, las empresas que le reportan a la Comisión para el Mercado Financiero, a la CMF, ellas le reconocen a la CMF, le reconocen que están pagando un 10% menos a las mujeres que los hombres por el mismo cargo. O sea, así de inculcado está nuestra cultura, y algo que es injusticia pura, es injusticia pura, y los lugares de trabajo y los líderes tienen que tratar de generar lugares justos, porque la injusticia produce rabia, dan ganas de sublevarse frente a eso, y eso es malo para una organización, además de ser injusto y malo para la persona. Entonces, no solamente es necesario que la persona gane lo mismo, es necesario la empresa por tener un ambiente de justicia al interior, que es un buen ambiente. Francisca, y frente a eso, ¿qué postura o qué pueden hacer las trabajadoras y trabajadoras dentro de la organización? Frente a lo que tú comentabas. No, o sea, a ver, ir a hablar esto. De hecho, hay muchas organizaciones que son las más grandes que tienen como canales de denuncia, en que tú, efectivamente, cuando tú ves un derecho vulnerado, tú puedes hacer un reclamo, ¿ya? Yo creo que ahí también los sindicatos, Patricia, tienen un gran rol para que haya realmente igualdad salarial en las organizaciones. Pero es un derecho tuyo, o sea, tú tienes derecho a exigir que te paguen lo mismo, y depende qué canal tiene la empresa para llegar y comunicar eso, pero ojalá es que todas las empresas tuvieran, y cada persona tiene que ver según el lugar donde trabaja, pero conversarlo, hablarlo, decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, yo soy mujer, trabajo tanto, produzco tanto, tengo el mismo cargo que tanto, y me están pagando menos, y esto no puede ser. Y yo obviamente después se podrá ir en la inspección del trabajo, no tengo idea, pero ojalá se arregle al interior de la empresa. Y una empresa que tiene una mínima conciencia, digamos, de que realmente es una infracción a la ley, además, no solamente, como le decía, un tema ético, no solamente un tema ético y moral, sino que es una infracción de la ley, ojalá es que lo repare, pero yo creo que como mujeres tenemos que hablar, y ojalá juntarnos entre nosotras, porque yo siempre creo que la unión hace la fuerza, o sea, y ahí el apoyo también de los sindicatos, o si no hay sindicato, juntarnos entre varias y ir a conversar, decir, ¿sabes que esto no nos parece, esto está mal? Escúchenos de buena manera, pero conversarlo de todas maneras, no quedarse callada por ningún motivo. Muchísimas gracias, Francisca, por tu tiempo y por tu aporte tan valioso respecto a este tema y los desafíos que tenemos por delante. Gabriel. Gracias, Laine. Oye, en honor al tiempo, vamos a ir ya cerrando este webinar. Queremos desde ya invitarlos a todos ustedes a las próximas actividades que va a tener la Fundación. La próxima semana tenemos una actividad acerca de la salud mental que nos va a estar acompañando la H. Vamos a tener también una conversación con Kunder, ganador del reconocimiento PYME Carlos Vial Espantoso del año 2019, y nos van a estar contando sobre tecnología y cómo adaptar esa tecnología a las personas y
empresas, y a la siguiente semana, ya la tercera semana de abril, vamos a tener una conversación acerca de una encuesta que realizó la Fundación, que tiene que ver con una encuesta que hicimos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en el contexto de la pandemia. Entonces, desde ya dejar los invitados. Oye, Francisca, y antes de que nos vayamos, siempre le hacemos esta pregunta a nuestros expertos o a las personas que nos acompañan en los webinars. Si nos puedes compartir de manera que nos inspire algún libro, alguna charla TED o alguna película o documental que tú digas, oye, creo que esto sería muy inspirador y que podría ayudar. Ay, ya, eso me gustó, sobre todo el tema de los libros. Mire, yo les recomendaría para este minuto un libro que es un clásico, que probablemente muchos de ustedes lo han oído, a lo mejor algunos lo han leído, pero si es que lo han leído, reléalo, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él era un psiquiatra vienés judío que estuvo en un campo de concentración, que sobrevivió, y cómo a pesar de esas circunstancias le dio sentido a la vida, y cómo todos logramos darle sentido a la vida. Ahí Viktor Frankl es un poquito, él es de la teoría de que la vida tiene sentido y que hay que descubrirle el sentido a la vida. Yo ahí soy más del lado, yo creo que nosotros tenemos que darle sentido a la vida, ¿no? No sé si la vida, uno puede descubrir un sentido preexistente, digamos, pero bueno, ahí es como un tema filosófico que cada uno podrá ver si descubre el sentido o le da sentido. Es un libro cortito, de una sabiduría infinita, que nos permite salirnos de nosotros mismos, así que es El hombre busca sentido, de Viktor Frankl. Gabriel. Estupendo, lo estamos colocando ahí en el chat para todas las personas que lo quieran buscar por nombre y por el autor. Nada, a nombre de la Fundación Carlos Vial, Francisca, darte muchas gracias, darte unos saludos muy grandes, que lo esté pasando bien allá en el norte de América. Pues ya me vuelvo ya, sí. El 18 de julio, si se me puedo subir un avión, estoy en mi país de vuelta. Estupendo. Tenemos que juntarnos ese 18 de julio para darte la bienvenida. A ver si nos podemos ver en persona después, por fin. Exactamente. Oye, y a todos y a todas las que nos acompañan en el día de hoy, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar ahí y estar acompañándonos en todas estas actividades. Un gusto, que tengan muy buen día. Isabel, gracias por la invitación y a todos por la paciencia y por escuchar y conversar. Que estén muy bien. Adiós. Chao.